Una de las cosas que recuerdo de las primeras clases de mi carrera fue a este profesor decirnos básicamente, oye, no es pecado querer ganar dinero. El problema está en el cómo realmente lo logras. Y fue una frase que básicamente se me quedó bastante marcada a lo largo de toda mi estadía por la universidad. Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando evidentemente esta miniserie en formato documental que se estrenó recientemente en Netflix y que habla precisamente de el dinero y que lleva por título evidentemente Dinero en pocas palabras. Y en este capítulo te voy a comentar qué tal me ha parecido esta miniserie barra documental. Sí, creo que es vamos a llamarlo documental durante este capítulo para no enredarme más. Si creo que es un buen documental o en realidad no lo es tanto. Antes de continuar, como siempre, recordate que te suscribas al canal y actives la campanita, así estás enterado cada vez que subo un nuevo video, y dejes tu like a este capítulo si al final del día te termina gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente este documental. Y si ya lo viste, déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció y cuál de los 5 capítulos que conforman este documental, de allí el formato miniserie, fue el que más te gustó o con el que más aprendiste. Dicho esto, comencemos con esta review. ¿De qué trata básicamente Dinero en pocas palabras este documental de Netflix? Básicamente esto, son 5 capítulos en donde en torno a los 20-25 minutos te van a explicar una temática que tenga relación con el dinero. Vamos a pasar por las tarjetas de crédito, por las estafas o por la jubilación, por ejemplo. Como he señalado, son 5 tópicos que de manera bastante didáctica te van a ir enseñando o relatando ciertos hechos o básicamente las normas básicas o los conceptos básicos de cada uno de los temas que va a tratar el capítulo. Y además está súper bien acompañado o con este añadido de tener personas que realmente saben del tema, y segundo, sobre todo personas que han vivido quizás las consecuencias del tema que estén tratando, ya sea tomaron una mala decisión o fueron estafados, por ejemplo. Al final del día también tenemos estos relatos de primera persona de gente que al final de cuentas vivió las consecuencias de, como he señalado, los temas que van a tratar cada uno de los capítulos. En fin, en general es un buen documental. Eso lo puedo decir desde ya. Vale totalmente la pena de verlo y sobre todo aprender bastante de básicamente algunos conceptos financieros que, si bien están explicando muy en simple y obviando muchos detalles y mucho lenguaje más bien técnico, al final del día sirve para darte una pincelada o tener al menos un concepto o un punto inicial al final del día si quieres un poco indagar más allá. Incluso te puede servir este documental para precisamente esto, de sembrar esta cierta curiosidad por indagar más allá, o incluso si simplemente lo ves por estar aburrido y no tener nada más que hacer, bueno, te vas a en 20 minutos enterar de un buen tema y un par de conceptos financieros que más de alguno es probable que se te quede en el cuerpo. Ahora sí, pasemos a los puntos positivos de este documental. Y en particular que me agrada mucho el formato que tiene de más bien miniserie de 5 capítulos, porque se permite al final del día que el capítulo se centre muy bien en un solo tema y no sea tan disperso, puesto que las finanzas es bastante amplio todo lo que abarca. Por lo cual centrarlos en capítulos de, como he señalado, 20-25 minutos, creo que es un plus o es un punto positivo en general de este documental, puesto que sirve para focalizar mejor las ideas y al final de cuentas incluso poder verlo saltado o ver solamente el capítulo que te interese. O sea, si te interesa, por ejemplo, saber de tarjetas de crédito, bueno, ves solo el capítulo 2 y no ves el resto, puesto que quizás las otras temáticas no te llamen tanto la atención. Incluso por ese lado, mira, también sirve, porque son, como he señalado, capítulos individuales o que no están conectados realmente entre sí, salvo por el concepto del dinero. Pero fuera de eso, se pueden ver perfectamente solamente uno de los capítulos y enterarte de un par de datos o un par de tips en 20 minutos. Así que por ese lado, punto positivo. Y ahora hablemos de cada uno de los capítulos y de qué trata en particular. El primer capítulo es básicamente de las estafas. Cómo se conforma una estafa, cuáles son los principios básicos, e incluso nos van a comentar un par de modelos, entre esos
el modelo Ponzi o las estafas piramidales, que son bastante conocidas y bastante bulladas. Bueno, también te lo van a explicar en este primer capítulo. Y también, como he señalado al principio, un poco haciendo la intro, vamos a tener testimonios de personas que han sufrido estafas. Y entre esos me llamó mucho la atención que había un escritor que al final de cuentas él había escrito un libro de cómo no ser tan crédulo, y bueno, al día siguiente él fue víctima básicamente de una estafa, así que fue un poco irrisorio ese caso, pero puede pasar. Al final de cuentas las estafas le pueden pasar a cualquier persona, independiente de su nivel educacional o de su capacidad intelectual. Al final del día todos pueden ser víctimas de estafa, y un poco ese es el mensaje que también deja el primer capítulo. El segundo trata básicamente de tarjetas de crédito, criptomonedas, pero principalmente tarjetas de crédito y cuál es su funcionamiento, cómo se conforma esta deuda, qué es una tarjeta de crédito, cuáles son los tipos de intereses, por qué al final de cuentas las personas que no siempre pagan, por ejemplo, el total de la cuota, sino que se van al pago mínimo, al final de cuentas terminan generando una burbuja que crece y crece y crece constantemente. En fin, para manejos de tarjeta de crédito, el segundo capítulo está muy interesante, da pinceladas también de criptomonedas, pero en general se centra más en lo que es tarjetas de crédito, las comisiones, los beneficios, etc. Por ese lado, el segundo capítulo fue de hecho el que más me gustó en cómo está tratado y la cantidad de temas que trata, y también bien explicados. Así que al menos de los 5 capítulos, el de tarjetas de crédito me gustó bastante. El tercer capítulo es de deuda estudiantil, que básicamente aquí se centra sí bastante en lo que es la realidad de Estados Unidos y cómo es que al final de cuentas se generó esta deuda estudiantil en miles de estadounidenses y que abarca varios miles de millones de dólares. Y además es un poco entra en juego esta discusión entre ambos modelos, entre más bien un modelo público o un modelo privado. Así que básicamente es plantear cómo es el escenario actual en Estados Unidos, cómo se generó esta deuda estudiantil y cuáles han sido ciertas regulaciones que se le han dado principalmente a las universidades privadas. Eso es el tercer capítulo. El cuarto capítulo es respecto a las apuestas y cómo al final de cuentas las personas caen en esta ambición o esta adicción, y un poco cómo se conforman las apuestas. Cuáles son los tipos de juegos que al final de cuentas llevan a una mayor adicción. Explican un par de conceptos de estadística y al final de cuentas también ciertos conceptos psicológicos que involucran esta suerte de esperar recompensas y por qué al final de cuentas uno termina volviéndose adicto a estas pequeñas recompensas que te va a ir dando apostar, por ejemplo, en un casino, en una tragaperras o tragamonedas, como se pueda llamar en otros países. Y finalmente el último capítulo, que es el de jubilaciones, básicamente nos plantea cuál es el escenario. Es muy similar al de las universidades o al de la deuda estudiantil, pero aquí es plantearte cuáles son los escenarios y los tipos de jubilación o sistemas de jubilación que existen en Estados Unidos. Nuevamente es un capítulo súper centrado en Estados Unidos, pero al menos uno puede ir rescatando ciertos conceptos o ciertas similitudes con la realidad de cada uno de tus países, de cada país donde tú vivas. En particular, por ejemplo, acá en Chile es una capitalización individual completa, la del el trabajador, o sea, básicamente el trabajador recauda su propio fondo de jubilación y después, bueno, si no te alcanza, hay ciertos beneficios por parte del Estado, un cierto pilar solidario que te aumenta o te aporta una fracción de la jubilación, pero en general es un modelo basado en capitalización individual. Y en Estados Unidos no solo existe este, sino que también existe uno más bien de reparto o un sistema medio mixto, así que para al menos conocer otros tipos de modelos en cuanto a pensiones y jubilación, está bastante interesante el capítulo 5. Sí le achaco esto de que está muy centrado en Estados Unidos, pero mira, para aprender conceptos al menos funciona el último capítulo de este documental. Y aquí me paso a los puntos que quizás no me gustaron tanto de este documental o miniserie en general. En primer lugar, que
conociendo bastante en profundidad de cada uno de los temas que se tocan en estos capítulos, siento que igual queda como una miniserie bastante básica y que simplifica muchísimo varios temas que evidentemente son mucho más complicados. Y se entiende que esto lo hacen al final de cuentas para abarcar un mayor público o llegar a un mayor público y que la gente no se pierda y tampoco se aburra, porque bueno, las finanzas no siempre son entretenidas, pero al final de cuentas tiende a simplificar bastante conceptos y hay cosas que los dejan muy genéricos o con un par de ejemplos simplemente, y no se va quizás a los contraejemplos o a la casuística o quizás más bien la realidad que puede estar ocurriendo en otros países o en otras ciudades. Así que me quedó un poco al debe en cuanto a profundidad, pero como general o para enterarte de un par de conceptos genéricos, el documental funciona muy bien. Y por último, o segundo punto más bien negativo, que no me terminó de gustar de esta miniserie, es lo que comentaba previamente, que hay capítulos, en particular el de deuda estudiantil y el de jubilación, que está súper centrado en Estados Unidos. No toca más allá otros modelos o otras realidades de otros países o de otras ciudades. Así que al final de cuentas se queda muy encasillado en qué es lo que ocurre en Estados Unidos, pero no tampoco te aporta, por ejemplo, otros ejemplos de otras realidades u otros países. Creo que eso le eché un poco en falta. Quizás es decir, mira, Estados Unidos se conforma de esta manera, pero mira, en Europa, en tal país existe este otro modelo, en Latinoamérica existe este otro, en Asia quizás lo hacen de una manera diferente. Creo que me faltó un poco sobre todo en estos dos capítulos, sacar o tener este contraejemplo o un punto de comparación que no fuese simplemente Estados Unidos. Y en particular último punto que quería señalar de los que no me terminaron de gustar tanto, es que el capítulo de las adicciones en realidad fue el capítulo que menos me gustó. No me sentí realmente atraído. Yo al menos no siento ninguna atracción por las apuestas. He apostado creo una o dos veces, o al menos he jugado con dinero en mesa y sería, una vez gané y la otra perdí y quedé más o menos neteado, y de ahí fue como listo, suficiente, no necesito más juegos que involucren dinero en mi vida. Pero yo al menos me sentí, o sea, de los 5 capítulos fue el que menos realmente me atrapó o del que me sentí realmente interesado por aprender alguna cosa. Aparte, los conceptos que te plantean en ese capítulo yo al menos ya los conocía de otros videos, documentales, etcétera, información básica o información random que investigo por internet, así que tampoco me aportó algo nuevo, pero en sí igual está bien hecho el capítulo, solo que al menos conmigo no funcionó al final de cuentas. Y esto me lleva a ya ir cerrando este capítulo o este video y dar más bien una opinión global. ¿Es un buen documental o en realidad no lo es tanto? Creo que para para pasar el rato, enterarte de un par de conceptos nuevos, este mini documental o miniserie documental, whatever, funciona bastante bien y es bastante recomendado para quienes, al final de cuentas, no están tan metidos en el mundo financiero y a veces un par de conceptos se les escapa. O sea, ¿qué es una tasa de interés y la diferencia entre una tasa de interés compuesta y una simple? Mira, vete el capítulo de tarjetas de crédito y ahí queda bastante claro cuáles son las diferencias y qué es esto de intereses sobre intereses, por ejemplo. Entonces, al final del día, para refrescar un par de conceptos, si es que algunos ya los maneja, funciona. Y para conocer nuevos conceptos, si es que no eres muy allegado a el mundo financiero, también funciona bastante bien. Para profundización y para en realidad meterse de lleno en un tema en particular, el documental yo creo que no es el foco, no está realmente, no es el espíritu del mismo, y tiene este fallo que yo al menos lo considero un fallo, y es que hay capítulos en particular, bueno, 2/5 de los capítulos están súper centrados en solo la realidad de Estados Unidos y deja de lado un poco ejemplos de otras realidades u otros países. Pero en general creo que es un buen documental, así que vale la pena ir a verlo, al menos el capítulo que más te interese, vale la pena porque son solo 20 minutos y algo aprenderás, al menos.
Para ir finalizando este video, simplemente pasar al gatómetro y en esta ocasión a dinero en pocas palabras. Le vamos a dar en el gatómetro sus 3 gatitos de 5. Si tú ya lo viste, déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció y cuál de los 5 capítulos fue el que más te gustó. Para finalizar este video, simplemente recordarte que en este costado te dejo enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar y en el costado ya te dejo el enlace con la cara de gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta y nosotros nos vemos mañana en un siguiente capítulo. Adiós.